buenos días, hermanos, el Señor los bendiga. Es una bendición poder estar aquí delante de ustedes para compartir una vez más un devocional más a través de la palabra de Dios. Y bueno, me siento contento, gozoso de poder en un inicio más de semana ver la bendición del Señor, de un nuevo amanecer, de un nuevo día, contando con la bendición y el cuidado y la gracia de Dios en nuestra vida. Hoy quiero animarle en Lucas capítulo 2, en el versículo 25 al 27, y quiero que vean las palabras que Simeón se utilizaron para describir a Simeón en relación a su vida. Mire lo que dice aquí en Lucas 2, 25 al 27. Dice: y aquí había un hombre en Jerusalén llamado Simeón, y este hombre justo y pío esperaba la consolación de Israel, y el Espíritu Santo era sobre él. Y había recibido la respuesta del Espíritu Santo, mire, que no vería la muerte antes que viese el Cristo del Señor. Y vino por el Espíritu al templo, y cuando metieron al niño Jesús sus padres en el templo para hacer por él conforme a la costumbre de la ley, dice que entonces él le tomó en sus brazos y bendijo a Dios y dijo. Yo quiero continuar el día de hoy con esta serie que he comenzado de un hombre llamado Simeón. Vamos a orar. Padre, bendice este día en tu palabra, de meditación de ella, Señor. Ayúdanos, Señor, a aprender y conocer más de tu voluntad en Cristo Jesús. Amén. Yo no tengo dudas de que al ver y estudiar la vida y el carácter de un personaje bíblico como es Simeón, tenemos mucho que aprender nosotros del carácter, de la persona, de la manera en la cual Dios trataba con ellos y cómo les utilizaba. Yo creo que es significativo para la vida de nosotros como creyentes pensar en cómo ellos terminaban honrando y glorificando al Señor con sus vidas. Pero este aprendizaje de aprender a través de vidas de personas o personajes bíblicos es tan fundamental porque creo que enfocan en nosotros como cristianos el carácter que debemos de tener delante del Señor en nuestra vida. El mundo, hermanos, en el cual vivimos está deseoso de ver en nosotros el carácter del Señor Jesús, porque no está muy impresionado con la religiosidad, sino que están deseosos de ver en nosotros nuestra vida de piedad que deberíamos de tener ante el Señor en nuestras vidas, porque creo que cuando hablamos de devoción y de piedad en la vida y el carácter de nosotros como cristianos, encontramos que la vida de Simeón estaba conectado a esa piedad, a esa devoción, a ese compromiso que tenía hacia el Señor, más que a una vida de religiosidad en su andar de su vida cotidiana. Esa combinación que Simeón tenía de tener una vida justa y piadosa y que esperaba la consolación de Israel, nos dice la clase de convicciones que Simeón había logrado desarrollar en el paso de los años y del tiempo en su vida. Y por eso creo, hermanos, que justo y piadoso describe mucho, tiene mucha significancia en la vida de todos nosotros como cristianos, porque tenía una característica que creo que nos está haciendo falta a cada uno de nosotros en esta generación: vivir bajo la influencia y el poder y la llenura del Espíritu Santo de Dios en la vida de nosotros. Yo creo que tenemos como creyentes tanto temor de hablar de lo que es esta doctrina de la llenura del Espíritu Santo de Dios, por todo el mal manejo que se le está dando en los círculos de corte carismático evangélico, donde creen que el Espíritu Santo tiene que ver con manifestaciones extrasensoriales. Y en verdad, cuando usted estudia a conciencia la guía y el poder del Espíritu Santo de Dios en nuestras vidas, entendemos que necesitamos con urgencia vivir bajo esos principios bíblicos que nos enseñan y señalan el vivir bajo el poder del Espíritu Santo de Dios en nuestras vidas. Hablar de esta doctrina, hermanos, y de esta práctica en nuestro andar cotidiano debería, hermanos, de llevarnos a vivir bajo ese control, bajo esa guía, bajo esa dirección y bajo ese andar en el Espíritu que refleje cuánto controla el Señor en nosotros al vivir bajo el poder del Espíritu Santo de Dios. Cuando vivimos bajo el poder del Espíritu Santo de Dios y encontramos que el Espíritu Santo era sobre él,
Se nos dice en el versículo 26 que había recibido respuesta, mire, del Espíritu Santo, que no vería la muerte hasta que viese al Cristo el Señor. Y nota el 27, dice, y vino por el Espíritu al templo. Cuando encontramos la vida de Simeón, encontramos que este hombre sabía lo que era vivir bajo la dirección y la guía y el poder del Espíritu Santo de Dios en nuestra vida, de tal forma que hablar de la dirección del Espíritu Santo de Dios y de su guía es tan importante, hermanos, que unido a entender lo que es vivir bajo el poder y el control del Espíritu Santo de Dios, es vivir cuando estamos controlados por la guía y la dirección del Espíritu Santo de Dios a través de la palabra de Dios. Hablamos mucho de ser llenos del Espíritu Santo, y yo veo a muchos cristianos que ignoran lo valioso y fundamental que es leer la Biblia diariamente. Yo insisto mucho, y usted si ha escuchado mis devocionales, sabrá que esos devocionales tienen como propósito que usted desarrolle una profundidad de relación con el Señor a través de su palabra, porque Dios no puede llenar ni utilizar a personas que no viven bajo la dirección de la palabra de Dios en sus vidas. Y creo que hablar de la llenura del Espíritu Santo sin estar lleno de la palabra del Señor es una incongruencia, es una razón ilógica de pensar que eso es estar lleno del Espíritu Santo de Dios. Uno no puede estar lleno del Espíritu Santo de Dios ignorando la palabra de Dios. El creyente que quiere vivir bajo la llenura del Espíritu de Dios en sus vidas va a tener que ser aquella clase de creyente que vive bajo el poder de la palabra de Dios, controlando su andar diario en su vida. Y creo que todo cristiano que quiere vivir bajo la influencia, la llenura, dirección del Espíritu Santo de Dios, tiene la obligación delante del Señor de ser lleno de la palabra del Señor en su vida, porque el creyente que quiere vivir bajo la influencia y la dirección del Espíritu de Dios necesariamente va a tener que estar conectado con la palabra del Señor. Usted estudie la Escritura y encontrará suficientes referencias que nos hablan a que cuando el cristiano es lleno del Espíritu Santo de Dios es porque está lleno de la palabra de Dios. Yo quiero que piense nada más en un pequeño pasaje de la Escritura que nos dice estas palabras cuando nos habla de estar llenos del Espíritu Santo de Dios en nuestra vida, diciéndonos que al ser lleno del Espíritu Santo de Dios, yo estoy lleno de su palabra. Escucha esto que dice el apóstol Pablo en Colosenses 3:16, cuando dice que la palabra de Cristo habita en vosotros en abundancia, en toda sabiduría, mire, enseñándonos y exhortándonos los unos a los otros con salmos, himnos, canciones espirituales, con gracia cantando en vuestros corazones, mire, al Señor. Entonces, si usted habla de llenura del Espíritu Santo de Dios, debe de estar lleno de la palabra de Dios, de un conocimiento profundo, genuino, que le lleva a la práctica de la palabra de Dios. Pero ser lleno del Espíritu Santo, dijimos número 1, es ser lleno de la palabra de Dios. Número 2, al ser lleno del Espíritu Santo de Dios, hermanos, no solamente es abundar en el conocimiento de la palabra de Dios, pero es que esa palabra me enseñe la manera en la cual yo debo de vivir en mi vida como cristiano. Ser lleno del Espíritu Santo es ser lleno de su palabra, y su palabra enseñándome a conducirme en el andar cotidiano de la vida cristiana. Pedro dijo en 1 de Pedro 2:2, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, dice, para que por ella crezcáis para salvación. Yo no he conocido a ningún cristiano que pueda decir que es lleno del Espíritu Santo ignorando su palabra, y número 2, ignorando sus enseñanzas. Oigo mucho en esta generación de cristianos hablar de vivir en el Espíritu, sin ser nobles a la enseñanza de la palabra de Dios, porque todos lo saben. Ya no se les puede enseñar nada. Y creo que cuando yo pienso en la vida de Simeón y veo esas 3 declaraciones que habla de cómo le reveló el Espíritu Santo y de cómo la palabra de Dios dice que el Espíritu Santo le mostró quién era el Mesías, y de cómo el Espíritu Santo lo condujo al templo, espero que era un hombre que vivía lleno de la palabra de Dios, enseñado por la palabra de Dios, hermanos, llevándoles a Simeón a vivir de una manera genuina en el poder y la capacidad del Espíritu Santo de Dios en su vida.
Pero no solamente fue guiado por el Espíritu Santo de Dios a través de su palabra. No solamente fue enseñado a través de la palabra, vivir en convicción por lo que la palabra de Dios enseña. Yo creo que el cristiano que quiere madurar y crecer en el paso de los años de su vida cristiana va a ser esa clase de cristiano que, como dije, va a tener que ser lleno de la palabra, enseñado por la palabra. Y hermanos, deberíamos de pensar en una tercera característica que creo que la Biblia es clara cuando nos enseña el vivir bajo la obediencia de su palabra en nuestra vida. Entonces tiene que ser lleno de la palabra, debe de ser guiado por la palabra y debe de ser un cristiano obediente a la palabra. Escuche lo que dice en el libro de los Hechos, capítulo 5, en el versículo 29, cuando dice la Biblia que, y respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Y cuando usted encuentra esas declaraciones de que era necesario obedecer a Dios antes que a los hombres, encontramos que el creyente que madura, que crece, que vive bajo el poder del Espíritu Santo de Dios, es aquel cristiano que, como dije momentos atrás, está lleno de la palabra, está siendo guiado por la palabra y está siendo obediente a la palabra. Creo que no conozco a ningún cristiano que pueda ser lleno del Espíritu Santo de Dios sin ser obediente, sin ser decidido a obedecer al Señor en su vida como cristiano. Sí creo que el cristiano, como encontramos en el libro de Hechos capítulo 5, también en el versículo 32, dice que nosotros somos testigos suyas de estas cosas. Y también el Espíritu Santo dice, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. Hay una secuencia, hermanos, que debe de quedar sonando en este devocional para usted y para mí en el día de hoy. Si quiere ser lleno del Espíritu Santo de Dios en su vida, va a tener que determinar a vivir lleno de la palabra de Dios. Va a tener que determinar ser enseñado por la palabra de Dios. Y obviamente va a tener que tener su vaso, hablando de su vida personal, vacía, para que el Espíritu Santo de Dios pueda llenarlo y guiarlo a usted, y viviendo bajo la influencia del Espíritu de Dios sobre su vida. Pero también va a tener que ser obediente a la palabra de Dios. Por eso dice que Él ha dado al Espíritu Santo a los que le obedecen. Un cristiano que quiere madurar en el conocimiento de vivir bajo la llenura del Espíritu Santo de Dios es aquel que se llena de la palabra, obedece la palabra y es obediente a la palabra de Dios y a la voluntad del Padre. Es una combinación de tres cosas importantes: el ser lleno de la palabra de Dios, el ser enseñado por la palabra de Dios y ser obediente a la palabra de Dios conduce a la vida del cristiano a un control sensible del poder del Espíritu Santo de Dios sobre nuestras vidas, porque el Espíritu Santo guía, el Espíritu Santo enseña y el Espíritu Santo vuelve al creyente en un creyente obediente a los principios de la palabra del Señor. Por ser ese creyente decidido, Simeón, a obedecer la palabra de Dios y a llenarse de la palabra de Dios, y al ser guiado por la palabra de Dios y enseñado por la palabra de Dios, tuvo el privilegio de no solamente ver, pero tener en sus manos al Salvador de este mundo. Yo puedo decir el día de hoy, y quiero concluir este devocional diciendo que muchos creyentes se privan del privilegio de ver cosas únicas que se pueden experimentar en el poder del Espíritu Santo de Dios, porque no están llenos de su palabra, no están siendo enseñados por la palabra y no están siendo obedientes a la palabra de Dios. Por eso Simeón gozó de ese privilegio, hermanos. Muchos creyentes no experimentamos esas nuevas oportunidades de conocer su guía y su poder, porque no queremos tomar en cuenta estas tres verdades esenciales que acabo de compartir el día de hoy. Por eso quiero animarle a usted a que, si quiere usted ser un hombre como este hombre llamado Simeón, que vivió bajo estas tres realidades en su vida de la llenura del Espíritu Santo de Dios, y espero continuar con este tema el día de mañana, va a tener que ser lleno de la palabra, va a tener que ser enseñado por la palabra y va a tener que ser obediente a la palabra.
Yo le animo que usted tome en cuenta estas tres verdades, porque el Señor no llena creyentes que no toman estas tres verdades en cuenta en su vida personal. Por eso Dios bendijo a Simeón con este privilegio. Que el Señor le ayude, querido hermano, a tomar la decisión en su vida como creyente de ser lleno de su palabra, guiado por su palabra, enseñado por su palabra y ser obediente a su palabra. Que el Señor nos ayude. Vamos a orar. Padre, bendice este día, bendice este devocional de tu palabra y a tu pueblo, y ayúdanos, Señor, a aprender de cómo ser lleno de tu Espíritu Santo en Cristo Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos, y que pasen un precioso día.